Hola, bienvenidos a Estación SOC. Hoy me encuentro desde el Laboratorio Multipropósito de aquí, del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín, en la zona occidente. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea, y los que nos siguen en nuestras redes sociales como Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TUNAD Virtual. Hoy está con nosotros Valentina Montoya, docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA. Valentina, bienvenida a Estación SOC. Muchísimas gracias por la invitación, Rosenberg. Nosotros siempre en Estación SOC, cuando entrevistamos a nuestros líderes nacionales, zonales, locales y a nuestros invitados, siempre hacemos una pregunta inicial que es: ¿quién es Valentina Montoya? Bueno, les cuento que yo soy zootecnista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Soy magíster en etología y bienestar animal. Hice mi maestría en la Universidad Estadual de Sao Paulo, en Brasil, y actualmente soy docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Agrarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Docente investigadora. ¿Por qué te fuiste por la investigación? Bueno, me parece muy interesante. Después de que terminé mi pregrado, me interesé bastante por el bienestar animal, y una de las formas para poder profundizar en este tema era la investigación. Realicé mi pasantía en Brasil con un grupo de investigación bastante grande y pues investigamos todo lo relacionado con el bienestar de los animales durante el transporte, principalmente cerdos. Y actualmente me parece que es fundamental seguir explorando muchas temáticas y temas que es importante adquirir más conocimiento. Entonces la investigación sigue siendo un punto muy importante. Vamos a hablar un poco de esa investigación allá en Brasil. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, pues fue muy interesante. Estudiar en Brasil requiere de mucho compromiso. Hay muchas ventajas, ya que la universidad o la educación de posgrado es gratuita, pero debemos concursar por becas. Entonces es todo un proceso para poder ganarse la beca. Yo me gané una beca de mantenimiento y estuve haciendo un ejercicio de investigación. Nos preguntábamos cuál era la densidad adecuada para transportar cerdos a la planta de beneficio, si era más o menos, si transportar 10 cerdos en un mismo espacio era mejor o era igual que transportar 14 cerdos. Encontramos resultados muy positivos, comparamos la legislación actual y pudimos encontrar que existen fallas en esa legislación brasilera específicamente, porque necesitamos entonces más espacio para los animales para que puedan viajar más cómodos, y todo eso no solamente repercute en la comodidad de los animales, sino también en la calidad del producto final. Encontramos que animales que estaban siendo transportados en menores densidades, pues la calidad de la carne era mucho mejor. ¿Por qué te metiste por el lado del bienestar animal? Bueno, durante todo mi pregrado en zootecnia siempre hubo como esa preocupación y tenía mucha gente cercana que me decía como: ay, pobrecitos los animales, ¿cómo eres capaz de estudiar eso? Y eso generaba como ciertas dudas en mí, si estaba estudiando lo que yo quería. Y llega un momento de la carrera en donde conozco a un profesor muy brillante que ya no está en este mundo, que se llamaba Ariel, y este profesor nos da una inmersión a lo que es el bienestar animal, y es ahí donde yo descubro que es el punto de conversión entre lo que me gusta, que es el campo, la producción animal, los animales, y el respeto y el cuidado por ellos. Entonces encuentro como ese punto de equilibrio y decido, yo digo en un momento de mi vida, esto es a lo que yo me quiero dedicar y es esto en lo que yo me quiero especializar. Regresaste de San Pablo, Brasil, a Colombia, ¿y a qué te dedicaste? Regresé después de la maestría y empecé a trabajar con docencia. Empecé a trabajar en la Universidad Nacional de Medellín como docente de la asignatura de bioética y bienestar animal, y también tuve la oportunidad de trabajar con la Alcaldía de Medellín. En ese periodo pues, gubernamental se creó algo que se llama la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, y fui una profesional dentro de ese grupo, trabajando específicamente el tema de especies mayores. Visitábamos los corregimientos de Medellín, hacíamos sensibilización con los productores, realizamos cartillas. Hay cartillas disponibles sobre todo lo relacionado con el bienestar de los animales en granja, y la docencia siempre ha sido pues, un pilar importante. Cuando tú dimensionas el bienestar animal desde San Pablo, Brasil, estamos hablando de una dimensión bastante amplia.
llegas a Colombia, llegas a Medellín, llegas a Antioquia, entras a trabajar con la alcaldía, ¿con qué te encuentras? Con un panorama muy similar. Lastimosamente uno cree como que siempre lo mejor está afuera y aquí en Colombia no hay nada. Me encuentro con que hay una normativa extensa en bienestar animal que necesita ser conocida y replicada, que las personas también conocen y cuidan bien de los animales. Entonces fue una sorpresa porque antes de irme a Brasil yo no sabía nada de bienestar animal relativamente. Llego a Brasil, a un mundo donde ya llevan muchos años trabajando con el tema y digo, bueno, hay que ir a aplicar todo esto a Colombia, y me sorprende que realmente ya hay mucho trabajo adelantado en Colombia y que desde el 2016 aproximadamente en Colombia hay normativa y hay un trabajo de autoridades y de academia por el tema de bienestar animal. Una experiencia que te hayas encontrado en algún municipio de Antioquia, que tú digas, me tocó, me asombró, me llamó la atención, me impactó por tal. Bueno, pues generalmente sorprende mucho siempre escuchar a los productores, porque durante toda la carrera te dicen, y más las personas que trabajamos con bienestar animal, si tú no te acercas al productor y le muestras que cuidar a los animales tiene un beneficio económico, no te van a abrir las puertas o no te van a recibir bien. Y de forma general, cuando uno se acerca a los productores, reconoce y puede identificar que ellos conocen perfectamente a sus animales, son capaces de identificar si un animal está bien o si un animal está mal, no necesitan tener un posgrado en etología y bienestar animal para saber qué es lo que necesitan los animales, y tienen una muy buena aceptación de los cuidados. No, digamos que esa imagen del productor que solamente piensa en dinero cambia un poquito cuando uno se acerca más y descubre que le tiene un nombre a su animal, que los respeta, que los cuida, y que así no conozca, por ejemplo, el bienestar animal habla de 5 principios, así no los conozca y nunca los haya estudiado, ya los tiene en la cabeza, los alimenta bien, cuida de su salud y se preocupa por ellos. Entonces, de forma general, es una experiencia gratificante creer que yo voy a ir a enseñar y a mostrar cuando realmente los productores y las personas que trabajan con animales reconocen y saben muy bien qué es el bienestar animal. Algo que se llama el empirismo, en otros casos el conocimiento ancestral. Es como coger ese empirismo de esos productores y ese conocimiento ancestral de sus campos y de sus antecesores, de cómo se manejaba el campo, y llegas tú y les enseñas unas técnicas. Hay una aceptación bastante amplia. Sí, hay una muy buena aceptación. Digamos que debido a otro tipo de corrientes como el animalismo, que tiende a confundirse un poco con lo que es el bienestar animal, puede haber un rechazo inicial. Como no, esta persona viene un poco a decir que hay que abrazar a los animales o que no se los puede comer, cuando el bienestar animal busca como un punto de equilibrio. Entonces, de forma general son bien aceptadas, y las recomendaciones y las prácticas, porque además son cosas que ellos ya conocen, aplican, lo ponen en la práctica y ven beneficios positivos, por ejemplo, como en el manejo de bovinos. Los bovinos se manejan muy fácilmente cuando se conoce su comportamiento, cuando se conoce que ellos actúan de forma reactiva si se están manejando solos. Entonces, vení, productor, manejemos de a 5 bovinos porque ellos se sienten más cómodos estando en grupo que estando solos, y empiezan a aplicar estas prácticas y ellos mismos se dan cuenta que realmente funcionan. Entonces sí es muy bien aceptada las recomendaciones. Volviendo a la línea de tiempo, entonces estás en San Pablo, Brasil, llegaste a Colombia, a Medellín, entraste a la Universidad Nacional, luego estás en la alcaldía. ¿Y cómo fue tu llegada a la Universidad Nacional de Alta Distancia, UNAD, aquí en la ciudad de Medellín? Listo, después de 3 años trabajando con la Universidad Nacional y con la alcaldía termina ese periodo laboral, y la Universidad Nacional Abierta de Distancia ya la conocía desde hace algún tiempo, tenía incluso amigos que se habían formado acá, y me pareció siempre muy interesante ese modelo de formación, porque también he tenido experiencia con un programa que se llama La Universidad en el Campo. Entonces me parece súper importante y valioso el alcance que pueden tener estos programas a distancia, de que personas de cualquier parte del país puedan acceder a una buena educación, a una educación de calidad. Entonces el modelo me pareció muy interesante siempre. Cuando llegué a Colombia me postulé, pero pues no tenía mucha experiencia ni tenía muchos años de docencia, entonces no pasé, pero seguí intentando. Y pues a principio del año 2024 pude entonces pasar a través de una convocatoria.
Actualmente soy tutora de algunas asignaturas en el componente, digamos, en la plataforma Química Orgánica, Seminario de Investigación. Con Bienestar todavía no he tenido mucho la oportunidad porque sigue siendo una materia en el pensum de zootecnia que es optativa. Entonces, tiene, digamos, que un poco muy poca acogida, por así decirlo, todavía. Pero pues también hago acompañamientos a los estudiantes en componentes prácticos, y a pesar de que sea un componente práctico de sistemas de producción en bovinos, sistemas de producción en porcinos, siempre va a haber una relación con el bienestar animal. Entonces, todos los estudiantes que han ido conmigo a algún componente práctico, algo también se han llevado, no solamente de lo que estamos hablando de los sistemas de producción como tal, sino también del tema de bienestar animal. Entonces, es imposible separarlo. Cuando vamos a campo es imposible separar los sistemas de producción de lo que podemos saber o conocer de bienestar animal. Hoy está con nosotros Valentina Montoya, zootecnista, investigadora y docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA, de aquí, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín, en la zona occidente. Esto es Estación SOC. Ya regresamos. ¿Te han dicho que eres diferente? Perfecto. Donde todos parecen seguir el mismo camino, nosotros te invitamos a transformar lo convencional. Años atrás nos llamaron diferentes por perseguir la idea de llevar educación virtual para todos. Hoy somos el modelo de aprendizaje flexible con el que puedes terminar tu bachillerato, iniciar tu carrera profesional, avanzar en tu posgrado, aprender un nuevo idioma y más. Todo sin importar tu edad o el lugar donde estés. Somos Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Educación virtual de alta calidad. Dale clic a tu futuro, www.estudiaenlaunad.com. Continuamos en Estación SOC. Hoy está con nosotros Valentina Montoya, zootecnista, docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA, de aquí, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín, en la zona occidente. En la línea de tiempo, regresando al mismo tema de la línea de tiempo, nosotros somos seres de paso que dejamos huellas. Sí, huellas positivas, huellas negativas, en este caso huellas positivas en nuestros los docentes, los estudiantes en el campus, en el caso del componente práctico. ¿Cuál es tu huella? Cuando tú digas a Valentina Montoya la caracteriza esto, ¿qué es? Bueno, yo pienso que mis estudiantes pueden decir, y así me lo han manifestado, que la huella o lo que dejo o lo que muestro es ese amor tan grande que siento por el área que trabajo, o digamos, el interés y la motivación que pongo a esa área, y que eso se puede expresar o se puede ver en todo lo que, en las salidas, en las clases. Entonces, que es posible ver también la pasión o el amor que hay detrás. Entonces, creo que puede ser esa mi marca. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de la COP. ¿Cómo fue la experiencia de la COP? ¿Cómo llegaste a la COP? ¿Cómo fue tu participación allí? Bueno, yo pues he trabajado con muchas personas y con muchas entidades. Tuve la oportunidad, como trabajé en transporte en la maestría, en el gobierno actual hay cierta discusión, hay una ONG trabajando mucho por defender el bienestar de los animales durante el transporte, y esta ONG hace un debate de control político al ICA, que es la autoridad encargada del bienestar de los animales durante el transporte, reclamándole pues que no había unas buenas condiciones de los animales durante el transporte. A mí me invitan como experta temática a participar de las mesas de discusión para aportar cualquier cosa que se pueda dentro de, digamos, ese aspecto técnico. Ahí conozco a Sinergia, y Sinergia, a pesar de que es una ONG que está totalmente en contra de la producción animal y que su trabajo es, digamos, promover el vegetarianismo, el veganismo, también trabaja en sistemas de producción animal intentando mejorar la calidad de vida. Entonces empecé a tener una cercanía con ellos, y hubo un encuentro, un simposio internacional de bienestar animal, un encuentro del SINAPIBA, que va a ser el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal, y en este encuentro me invitan a participar como conferencista. Aquí hablamos un poquito, o la temática de esa charla fue cómo nuestras decisiones como consumidor impactan la calidad de vida de los animales y también cómo impactan el medio ambiente. Entonces hablamos un poquito de cómo el consumidor también modifica un poco el mercado, cómo hay una creciente preocupación del consumidor por productos con buenas condiciones de bienestar animal. Actualmente, y puede ser muy conocido para muchas personas, los huevos de gallinas felices. Entonces te pintan o te muestran que las gallinas viven en una granja, libres, que se alimentan de pasto,
y efectivamente es un producto llamativo y que la gente dice, sí, yo prefiero comprar ese tipo de producto. Entonces, hablamos un poquito al respecto de cómo las decisiones como consumidores tienen un impacto directo en el bienestar de los animales. Una docente de la CADMA en la COP y del CEAD Medellín. Felicitaciones, excelente. Ese punto cabe resaltarlo en esta entrevista. Cuando tú llegaste allá y viste todo lo geopolítico, todo lo geoeconómico, todas las corrientes que habían allí de una cosa y la otra, y cuando te reuniste con tu equipo, con tu gente allí, ¿a tu mente qué vino? ¿Te sentías unadista, te sentías colombiana, te sentías antioqueña? Es decir, cuando uno va a un lugar de esos, exclusivo, que no todo el mundo tiene acceso a un lugar de esos, ¿cómo fue esa experiencia? Hablemos ya de la experiencia como tal de tu conferencia. Bueno, fue muy interesante. Obviamente yo cargo unas banderas y son las instituciones que represento. En mi presentación siempre va a estar que yo soy docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, entonces sí hay, digamos, una representación ahí importante. Y más que ese orgullo personal fue también como la importancia de que el tema estuviera ahí, en un evento de ese tamaño, y que estuviéramos hablando de bienestar animal, en donde no se puede desligar el bienestar de los animales que consumimos o que utilizamos con el bienestar humano, con las decisiones políticas, gubernamentales y con el medio ambiente. Entonces, además de ese orgullo por estar ahí, por representar las instituciones que represento, también es la sorpresa o la gratitud de que el tema esté presente en un evento de este tamaño. Cierro el paréntesis y seguimos con la línea de tiempo. Utilizaste una palabra que se llamaba bioética. Esa bioética en el término del bienestar animal, y utilizaste otra palabra que era el tema de los animalistas. ¿Cómo no se cruzan esas dos palabras o cómo no se vivencian las dos palabras? Bueno, ahí es muy importante diferenciar que todas las corrientes de animalismo, de vegetarianismo, son unas corrientes, por así decirlo, filosóficas, son pensamientos de vida y son, digamos, no estoy de acuerdo con esto, independiente de la forma en cómo se haga, no estoy de acuerdo. Y es muy distinto a lo que es el bienestar animal o a lo que es la bioética, porque sí tienen ambos unas tendencias científicas. Entonces, dentro del bienestar animal estudiamos las necesidades del animal, las necesidades propias basadas en ¿qué? En evidencia científica, como cuál es el alimento que él necesita, cuál es la temperatura ideal a la que debe de estar. Entonces hay una investigación o una evidencia científica de las necesidades del animal y que intentan ser cumplidas. Distinto al animalismo, que es simplemente una postura que puede ser también ética porque es lo que me parece a mí o lo que le parece a otra persona correcto, y ese es el punto base o lo más importante de cómo se diferencia, que el bienestar animal es una ciencia, por así decirlo, distinto de una corriente o un pensamiento o una opinión personal. Tú estás muy joven y cuando te escucho hablar, sería como esa pregunta que le hacen a uno: ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿Cómo te ves dentro de 20 años? Pero no te la haría personal, sino ¿cómo ves el campo en Colombia dentro de un lapso de tiempo? Hablemos 10 años, 15 años. Cuando hablamos del campo, hablamos de todo. En este caso, del bienestar animal, del transporte animal, lo que decías ahora de los porcinos. Uno, desde tu punto de vista, ¿cómo ves ese manejo que le está dando, no político, sino académico? Sí, pienso que va a haber muchos cambios y que se están viendo desde ya. Como te mencionaba anteriormente, en Colombia, a partir del 2016 hubo una explosión en términos de instrumentos normativos en pro del bienestar de los animales. Esos instrumentos normativos, la mayoría de ellos todavía están en un periodo de transitoriedad, o sea, aún no son obligatorios, por así decirlo. Pero pienso que hay un esfuerzo muy valioso de entidades gubernamentales por mejorar las condiciones. Tenemos actualmente manuales de bienestar animal, metodologías específicas para cada especie, incluso para abejas que son utilizadas en la apicultura. Hay indicaciones y medidas de bienestar animal. Pues como lo mencioné anteriormente, están en un periodo de transitoriedad, pero pienso que en unos 10 años, cuando esto empiece a ser obligatorio de alguna forma, cuando se hagan los ejercicios necesarios de apropiación social de todas estas normativas, va a haber unos cambios muy positivos, no solamente para los animales, sino también para los productores, porque finalmente eso se va a ver reflejado en el bienestar para ellos también. Valentina, entonces, ¿dónde queda el tema de los infractores? Es decir, colocada la norma, colocada el infractor, ¿sí? Y como siempre, no hablemos de Colombia ni Latinoamérica, pero casi siempre cuando se coloca la norma, ya también está el que la infringe.
Y eso en todos los áreas, estamos hablando desde la minera, del área de los animales, del área de las aves, del área de los páramos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿hasta dónde el colombiano, o en este caso el productor, está tan asequible a seguir la norma que me conviene pero también me sirve trabajar de la otra manera porque me produce más dinero y entonces uno dice, ¿cómo maneja uno ese tema? Es un tema difícil porque evidentemente los entes gubernamentales no tienen una capacidad gigante para estar vigilando y supervisando cada punto de Colombia, pero pienso que la parte importante, además de los castigos y de multas y demás, también es un ejercicio de sensibilización, y es lo que se ha intentado en muchas ocasiones, y es de que cuida y protege los animales o aplica buenas prácticas, no porque te van a castigar, no porque es una obligación, sino porque es que son seres sintientes, y ese digamos que es el reconocimiento más importante que hay en la legislación colombiana actualmente, un cambio o un reconocimiento de la sintiencia de los animales. Entonces por ahí decía un filósofo hace muchos años, no es si pueden razonar, no es si son conscientes, es que sienten, es que son capaces de vivir experiencias subjetivas como la alegría, el dolor, así como nosotros. Entonces reconocer eso que está en nuestra normativa, como lo mencioné, es un punto importante. Entonces no lo voy a hacer porque me castigan o porque hay una multa, sino porque pues, es un animal, merece respeto, lo utilizamos, sacamos provecho de alguna forma de él. Lo mínimo que merece es entonces un trato digno. Entonces hay que hacer un ejercicio muy grande de sensibilización, más allá de castigar e imponer normas, sino sensibilizar. Pero como te dije, pienso que el productor o las personas que trabajamos con animales ya tenemos ese conocimiento o esa sensibilidad de entender por lo que pasan los animales. Finalicemos esta entrevista dando un mensaje, precisamente a esos aspirantes, estudiantes egresados, de la importancia de seguir su ciclo académico en la universidad, en este caso en la CAPMA. Claro que sí, entonces la CAPMA es una escuela maravillosa, aquí vivimos experiencias muy gratificantes, nos encanta conocer a todos los estudiantes, conocer sus historias de vida, sus experiencias, y hay muchos espacios para trabajar en diferentes puntos y hay mucho que puede aportarles a su vida. Entonces yo los invito a que continúen aquí su proceso de formación. Yo creo que puedo hablar por todos mis compañeros, y es que estamos llenos de amor y de ganas de enseñar y de ganas de aportar a la vida profesional de los estudiantes, y eso es muy valioso. Además pues de todas las ventajas que ofrece esta modalidad de formación. Hoy estuvo con nosotros Valentina Montoya, zootecnista, docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente ECADMA, de aquí, del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín, en la zona occidente. Esto fue Estación SOC. Hasta pronto.